predecible. ¿Qué? ¿Me escucháis? Hola, bienvenidas todas. Empezaremos en unos minutos. Hola, Espero Gabri. Ujú. que venga más gente y empezamos. Y que podemos esperar hasta ahí y dos y tres, ¿no? Hola a todas que estáis entrando. Esperamos un minuto y empezamos. Yo creo que podemos empezar, ¿no? Vamos empezando. Bueno, bienvenidas a todas y gracias por estar. Y gracias a todas por la organización. Soy Federico de Research and Degrowth y sí, somos una asociación con base en Barcelona. Y voy a introducir y moderar este coloquio online que organizamos en colaboración con las compañeras de Alianza por el Clima, que voy a presentar en un segundo. Y como sabéis, organizamos este coloquio online porque hoy empieza la conferencia sobre la transición para abandonar sobre el tratado para abandonar los combustibles fósiles en Santa Marta, en Colombia. Y ahora vamos a entender juntas por qué es importante estar presentes como sociedad civil y como movimientos en este evento. Y sí, voy a presentar brevemente el programa. Empezaremos con las compañeras de Alianza por el Clima que que presentarán el porqué de de este tratado, por qué es importante y cuáles son las demandas de la sociedad civil. Sí, en particular están Sofía de Ecologistas en Acción y Juventud por el Clima, Philippine de Ecodes, que es parte de Alianza por el Clima, y Laura de UGT, y también miembro de Alianza por el Clima. Y después pasaré la palabra a las compañeras de
Research and Degrowth, Hugo Yados, que también enviamos a Santa Marta como una contribución desde nuestra asociación y que acabamos de publicar en nuestra página web. Y, y sí, intentaremos dar un marco presentar un marco decrecentista de esta transición. Y sí, muchas gracias por estar y gracias a las ponentes por organizar esto juntis. Y la palabra a Sofía. Genial. Pues bueno, muchas gracias por el espacio, ¿no? Y por invitarnos a este webinar. Y nada, yo os voy a hablar un poco sobre la conferencia en términos un poquito más generales y luego ya mis compis acabarán de profundizar. Entonces, bueno, lo primero de todo no es que esta conferencia, por una transición que vaya más allá de los combustibles fósiles, ya ha comenzado, empezaba hoy, y realmente es un momento histórico en la diplomacia climática, porque hasta ahora son las COPs, ¿no? Las cumbres del clima, el espacio institucional a nivel internacional donde se ha abordado la crisis climática. Y eso es algo que está cambiando, ¿no? Y está cambiando por un proceso que hemos visto durante los últimos años. En la COP28 en Dubái hace 2 años, tras una lucha histórica, se consiguió que por fin se mencionaran los combustibles fósiles en los acuerdos. Pero después de eso, llevamos durante 2 años paralizadas en las que no conseguimos avanzar en materia de mitigación. Em, entonces, en la COP30, en la que había como una gran expectación sobre que este bloqueo se rompiera y se generaran avances, el bloqueo permaneció, ¿no? Y esto, junto con la presión de las compañeras del Tratado sobre Combustibles Fósiles que están luchando porque haya un tratado sobre eso, ¿no? Como en su día hubo un tratado de no proliferación de las armas nucleares, pues se consiguió, ¿no? hacer esta conferencia, que es una nueva vía dentro de la diplomacia climática internacional para acabar con los combustibles fósiles. Entonces, bueno, es una conferencia que está siendo abierta, ¿no? Como llevada por Colombia y por Países Bajos. Colombia es el país, ¿no? donde está teniendo lugar, pero Países Bajos también está como dentro de la organización. Y bueno, igual os estáis preguntando, vale, genial, otra conferencia más del clima, esta vez es en otra fecha, y como que pone los combustibles fósiles un poco más en el centro, ¿no? Pero realmente, ¿por qué el resultado puede ser diferente que los resultados que hemos venido viendo en las cumbres del clima? Bueno, pues una de las razones es porque hay menos gente, ¿no? Menos países participando, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Actualmente hay más de 53 países que han confirmado su participación, entre los cuales están países productores y países pues más, o sea, estos países productores de petróleo y otros que no son productores de petróleo, ¿no? Esto es especialmente interesante porque para acabar los combustibles fósiles no necesitamos diálogos entre ambos tipos de países, los productores y los que no son productores. Entre estos más de 53 países se encuentra España y en particular la vicepresidenta Sara Agesen ha confirmado su asistencia. Estos países se supone que son los países que más ambición climática tienen y que realmente están dispuestos a avanzar en tomar medidas para dejar atrás los combustibles fósiles. Se supone que esperamos ver unas negociaciones en las que haya menos bloqueos. Y no se trata bajo ningún concepto de una sustitución del espacio de la Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático ni ninguna otra cosa. Simplemente es un espacio alternativo para dar un pasito, ¿no? extra de ambición. Entonces, entre los temas que se tratarán están superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda, y abordar un poco las dificultades que hay en la gobernanza climática y en la diplomacia climática global. Entonces, esos tres temas, dependencia económica, transformar la oferta y la demanda del mercado de los combustibles fósiles y abordar los vacíos existentes, ¿no? las problemáticas existentes dentro de la diplomacia global. Entonces, a esta cumbre han sido invitadas las políticas, ¿no? las gobernantes de los respectivos países, pero no solamente estas gobernantes, sino que también participan la sociedad civil, la academia, gobiernos subnacionales, representantes de los pueblos originarios, sindicatos, movimientos juveniles, etcétera. Y bueno.
os voy a contar un poquito cuál ha sido el proceso, ¿no?, de la sociedad civil, de participación en todo este espacio. Bueno, la sociedad civil, como siempre, sabéis que está ahí luchando por una eliminación de los combustibles fósiles que sea justa y que cuente con financiación suficiente. Que esto es algo de lo que nos hablará Filipín un poco más en detalle. Em, y dentro de esto podemos destacar, bueno, una demanda muy particular que ha salido con mucha fuerza, que es el abandono del sistema de arbitraje inversor-Estado y SDS, que dificulta realmente que los países, ¿no?, los estados, rompan contratos que nos atrapan en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, este tipo de arbitrajes hacen que los estados pierdan mucho dinero si rompen estos contratos. Esta es una demanda que comento así como muy brevemente porque ha empezado con mucha fuerza y se cree que la conferencia puede servir para hablar de esto, pero ya os dejaré que Filipinos cuente más de las demandas. Y bueno, simplemente sobre el proceso que hemos seguido hasta aquí, la sociedad civil hemos presentado contribuciones escritas y hemos participado en 10 diálogos online donde se han llevado las propuestas, y hoy realmente no empieza el espacio formal de la cumbre donde están debatiendo las políticas, sino que empieza espacios, ¿no?, alternativos de la sociedad civil y de la academia. Entonces, bueno, pues ahora, tras esas aportaciones escritas y esos diálogos online, la sociedad civil está terminando de confirmar como su posicionamiento, está habiendo reuniones regionales y sectoriales, y el día 26, en un par de días, concluirá con una sesión plenaria de la Cumbre de los Pueblos, donde la sociedad civil presentará sus posicionamientos. Al día siguiente, el día 27, se presentará formalmente a la conferencia de alto nivel, ¿no?, donde están las políticas, que tendrá lugar luego el 28 y el 29. Entonces el 27 se presenta como al gobierno de Colombia todas estas aportaciones, ¿no?, de sindicatos, sector privado, pueblos originarios, sociedad civil, etcétera. Ese mismo 27 tendrá lugar una gran movilización en Santa Marta, y además hay que comentar que ha habido movilizaciones descentralizadas antes de Santa Marta, durante Santa Marta y después de Santa Marta, porque al final cada territorio tiene sus particularidades y hace un poco la movilización cuando puede. Y en el caso del Estado español hicimos una pequeña acción en Madrid, muy de intentar acercar este tipo de problemáticas al barrio, hace 2 fines de semana, el sábado 11 de abril. Y bueno, además de esto, en cuanto a movilizaciones de la sociedad civil, cabe destacar la flotilla por la justicia climática, que zarpó el 6 de abril y llegará a Santa Marta el 29 de abril. Y lo que busca, ¿no?, es poner sobre la mesa la necesidad de acción climática vinculante. Y bueno, esta es un poco una pequeña presentación así general de la cumbre de Santa Marta, y ya le paso la palabra a Filipín para que os concrete un poco más. Muchísimas gracias, Sofía. Es verdad que, como ha dicho Sofía, esa conferencia es importante porque por primera vez no vamos a hablar de que sí, que no tenemos que salir de los combustibles fósiles, pero vamos a hablar del cómo. Y eso cambia todo en un espacio que es paralelo a la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Y por parte de la sociedad civil tenemos como 3 bloques de reivindicaciones que cuentan, que tienen que ver con esos pilares de la conferencia que ya Sofía ha presentado. Un primer bloque de reivindicaciones, por supuesto, tiene que ver con la propia salida de los combustibles fósiles, y que para eso consideramos que hace falta esa hoja de ruta vinculante para poner fin a los combustibles fósiles. Cuando hablamos de fin de combustibles fósiles, hablamos tanto de la extracción como del uso y de todo el proceso de transformación. Además, esa hoja de ruta tiene que ir con un establecimiento de calendarios de cierre por fuentes y sectores, tiene que ir con unos criterios de justicia climática, porque, como decía Sofía, no queremos solo salir de los combustibles fósiles, lo queremos hacer de manera justa, ordenada y coherente. También esos planes
Pero como solo hablar de salida no vale, también tenemos que reducir esa dependencia económica de los combustibles fósiles. Sofía antes ha atacado ese tema presentando todo un lado de esa dependencia de los combustibles fósiles, que eso se establece por esos efectos de lock-in, es decir, de tener al final todas esas infraestructuras de combustibles fósiles que han tardado tanto tiempo a establecerse que aún aportan una cierta rentabilidad económica a países que dependen de eso para, para sobrevivir y para asegurar su propio desarrollo económico y desarrollo social, que estamos con un efecto que se llama de lock-in o de bloqueo, ¿no? Es por eso que queremos ver más solidaridad y más compromiso por parte no solamente de los estados, sino también de los bancos multilaterales, de los organismos de cooperación que ahí tienen que cambiar, ¿no? la forma de proporcionar ese apoyo a los países que más lo necesitan. Esa dependencia económica también la vemos en nuestros países, pero eso lo voy a destacar un poco más adelante. Y para terminar sobre esos bloques de reivindicaciones que podemos entrar luego en ese momento de preguntas y respuestas, ese momento de conversación, podremos entrar más en detalles, pero el tercer bloque sería toda esa cooperación internacional y esa diplomacia climática. Sofía hablaba muy bien de cómo ahí contaremos con más de 50 países para una primera conferencia. Es enorme. Además, en esos países hay países tanto del sur como del norte global. Hay varios países de la Unión Europea. Hemos destacado a España, pero también estarán Países Bajos porque son los coorganizadores, pero también estará Noruega y estará Alemania y más. Italia también, si no me acuerdo mal. Y lo que vemos de eso es que hay una necesidad, ¿no? Y un cierto cansancio de países que ven que las cumbres del clima no avanzan como deberían y entonces quieren reforzar el proceso de las cumbres del clima desde afuera, porque lo intentan desde dentro y no funciona tanto. Vemos que hay una agenda formal que está bastante bloqueada por intereses y por lobbying de combustibles fósiles y de países que dependen mucho de esos. Entonces lo intentan ahora desde fuera. Pero ese proceso, me repito porque creo que es muy importante, va a nutrir todo lo que luego pasará en la COP31. Para la COP31, que es la que llega ahora en noviembre en Turquía, vamos a ver una hoja de ruta de salida de los combustibles fósiles presentada por la presidencia de la COP30, de la COP de Brasil, que fue la última, que se comprometió a presentar esa hoja de ruta. Entonces, ahí los dos procesos se van a unir, se van a juntar, se van a retroalimentar para asegurar que la presión vaya aumentándose, porque esa conferencia que tenemos ahora en Santa Marta no marca un final, es todo el contrario, marca un inicio de un proceso, ya sabemos que habrá una segunda, y creo que eso es muy, muy importante destacar. Y solo para terminar un poco más sobre la importancia en ese proceso de la Unión Europea y de España, sabemos que tienen una posición singular porque no solamente porque tienen una capacidad económica y tecnológica muy fuerte, sino también porque tienen esa responsabilidad, ¿no? De demostrar que la transición fuera de combustibles fósiles se puede hacer de manera justa, ordenada, coherente, bajo los objetivos del Acuerdo de París. Y necesitamos que ambos bloques, tanto la Unión Europea como España, por ser tan ambiciosa, por tener un país que ya ha hecho un gran esfuerzo de transición energética, tenemos que verles dar pases, dar
pasos de compromisos operativos, ya dejar las señales políticas que ya las tenemos porque estarán ahí. Queremos esos compromisos operativos. Y para eso, como lo decía antes, necesitamos que hagan todo ese proceso de solidaridad y de compromiso internacional, y también necesitamos objetivos internos. También necesitamos que esa propia salida planificada de los combustibles fósiles se haga a nivel español y a nivel europeo. También necesitamos una fiscalidad verde más coherente dentro de la Unión Europea para orientar esas inversiones y comportamientos. Y solo quiero terminar destacando un riesgo que vemos al día de hoy, y que creo que tal vez Laura abordará. Es que hoy estamos en una crisis energética, estamos en una crisis geopolítica, está la guerra contra Irán. Y vemos que todos los países quieren dar ese paso de transición energética, de diversificación de sus fuentes de energía. Se vuelve a hablar mucho de soberanía energética, y eso puede favorecer ese decrecimiento y un poco repensar los modelos que están ahora, pero también hay un riesgo real de sustituir la dependencia de los combustibles fósiles por otra dependencia de minerales críticos que tienen impactos sociales y ambientales muy fuertes. Y ahí tenemos que contar con una estrategia para evitar esa nueva forma de extractivismo, y por eso la experiencia española en todo su proceso de reconversión y de salida del carbón puede aportar y puede demostrar de cómo proteger a trabajadores, trabajadoras y territorios. Y por eso queremos que la transición justa sea un eje de política interior e exterior de España y de la Unión Europea. Así que no hablo más, perdona si he hablado demasiado, y dejo a Laura. Gracias, Felipe, por hacer también el marco. Cogiendo un poco el hilo de la palabra suya, lo primero que quería decir era como definir un poco el concepto de transición justa, que al final es un concepto que nace en los años 80, sobre todo en Estados Unidos, cuando empieza a haber estos procesos de ya esta transición energética que empieza a haber hace muchos años, y cómo eso acaba impactando sobre todo en las personas trabajadoras que no se veían con la capacidad de poder adaptarse ante las nuevas realidades porque estaban formados para unos procesos en concreto, y que en este proceso se veían que no tenían la capacitación ni la formación, y que acababan perdiendo su empleo. Entonces, ante esa situación, se empezaron a organizar a través de los sindicatos y de los movimientos sociales, y se empezó a crear el concepto de transición justa. El concepto de transición justa lo que intenta es poner el foco en que sí que necesitamos hacer una transición ecológica, pero necesitamos hacer una transición social de todo este proceso, porque si no incluimos a las personas lo que conseguimos es un rechazo. Y creo que a la vista está de todos los problemas que hay. Por ejemplo, la implantación de las renovables en España es otro ejemplo, ¿no?, de cómo se han implantado las renovables, que son muy necesarias, y que ahora, por ejemplo, en esta crisis energética que estamos viendo, España se está salvaguardando de toda, bueno, ¿no?, de sufrir mayores impactos económicos gracias a la implantación de las energías renovables, pero hay en muchísimos territorios que, si tú preguntas a las personas que las habitan si querían esas paneles o esos molinos eólicos, van a decir que no. Entonces, por eso es súper importante que estos conceptos estén presentes cuando hablamos de la salida de los combustibles fósiles. En el trabajo a nivel internacional de los sindicatos, la Confederación Internacional de Sindicatos, que es la que está presente nuevamente en las cumbres de las partes, y que está presente de alguna manera ahora en la cumbre de Santa Marta a través de la Confederación de Sindicatos de Latinoamérica, por una cuestión territorial, lo que se defiende es que este proceso sea una cuestión que se aplique y que no sea como una ideología, ¿no?, como una cosa que se pone en el título. Y de hecho, una de las cosas que se consiguió en esta última COP, en la COP 30, fue poder implantar el BAM, que se llama, que es el Mecanismo de Acción de Belén, que se llama así porque cuando se implantó en Belén, pues, como siempre somos muy finales en general en poner los nombres, igual que el Acuerdo de París,
básicamente lo que hace es intentar formalizar todos estos deseos y estas negociaciones que siempre se habían hablado de que la transición justa tiene que estar en el centro y que por fin se trajo como una de las temáticas principales de la COP y se consiguió acordar pues un tratado. Todavía queda mucho por definir, por acordar, por eso también es muy importante el trabajo que se está haciendo ahora y que se va a hacer en la COP31, pero que define estructuras para que todos los procesos de salida de los combustibles fósiles tengan unos mínimos parecidos en todos los países, para que no se generen desigualdades y que al final se hagan implantaciones sin que haya una cohesión social y una participación, sobre todo de las personas trabajadoras, que puedan seguir defendiendo este proceso. Porque si no hay una defensa de las personas que van a trabajar o del territorio en el que se va a implementar, lo que se va a conseguir es un rechazo y que no se pueda hacer de la manera adecuada y que sea pues, elitista, que sea capacitista, que excluya a las personas y que lo único que genere sea más brecha social. Entonces, en esta última COP fue un trabajo muy importante que se reconociese este proceso, que ya venía trabajando, y sobre todo desde el 2023, que por fin se inventó el programa de trabajo, porque la CSI, la Confederación Internacional, siempre ha estado como a favor de la salida de los combustibles fósiles por una cuestión también de soberanía energética, por una cuestión de la crisis climática, ¿no? Pero siempre con este foco. Y uno de los posicionamientos que hay ahora mismo a nivel internacional es replicar el proceso que se ha hecho en España, en el Estado español. Eh, Somos referentes a nivel internacional. Luego, cuando uno se pone a mirar más adentro, pues siempre hay como trapos que se tienen que mirar o que lavar. Pero al final de cuentas somos un líder. En España, cuando implanta la ley de cambio climático, implanta una situación legal en la que dice que tenemos que abandonar los combustibles, sobre todo del carbón en este caso, y más adelante también se implanta para el tema de la energía nuclear, que todavía estamos en ese proceso a ver cómo queda la situación. Y lo que se establecen son 15 convenios de transición justa, donde se va a crear un instituto específico, Instituto de Transición Justa, para poder ayudar a todos esos territorios a que realmente este proceso de reconversión en este caso, de las minas y del carbón, pase a energías renovables. Esto es algo que tiene mucho interés a nivel internacional porque es el primer país como que lo ha hecho a nivel legal, político y lo ha implementado en su estructura y no simplemente se ha dejado a este proceso en cómo lo van a hacer. Y dentro de estas exigencias, por decirlo de alguna manera, de la ley, lo que se incluye es que se tiene que hacer con la participación de los sindicatos y de las personas trabajadoras para ver cómo se debe hacer. Y una de las cosas que se hace mucho énfasis es en la formación y la recualificación para que personas que llevan 40 años dedicándose al mismo oficio y que muchas veces es una cuestión identitaria, porque temas, por ejemplo, de la minería o son cuestiones que vienen casi de identidad de familia, ¿no? La profesión, y que abandonar algo tan grande requiere de un proceso y de un acompañamiento. Entonces siempre se pone de ejemplo esta cuestión en España porque es cómo se debe hacer en el resto del país. El problema que tiene que cuando haces las cosas a nivel de titulares pues siempre queda muy bien es que en España lo que ha habido es como un hueco en la línea temporal. En España se cierran las centrales térmicas en el 2020 y estamos en 2026 y todavía muchos de los proyectos que se crearon, que tenían implantación social para renovar esos puestos de trabajo que iban a desaparecer e implantar otros proyectos de energías renovables o de industrialización, que también es algo que Europa está apostando muy fuerte por volver a traer la industria para poder controlar las condiciones de las personas, las condiciones ambientales y poder volver a localizar toda la industria que con la globalización hemos deslocalizado, ¿no? Lo que ha ocurrido es que estos 6 años todavía la mayoría de los proyectos no se han empezado a funcionar, con lo cual las personas trabajadoras llevan 6 años esperando a tener empleos de calidad en sus territorios, porque muchos se han tenido que obligados muchos a migrar pues, a ciudades más grandes, en el caso de España, como principales capitales, para poder sí seguir manteniendo un ingreso. Entonces, con este aprendizaje, España lo ha trabajado mucho con la CSI y es uno de los aprendizajes que estamos promoviendo en la cumbre de Santa Marta con los delegados y las delegadas que están allí, para posicionar la importancia de que la transición se tiene que hacer incluyendo a las personas trabajadoras en procesos participados, aunque se dilaten más en el tiempo. Es más importante que a lo mejor se puedan tardar 1 o 2 años en implementar todos estos procesos, pero que la gente que lo vaya a vivir esté participando y esté a favor, porque si no va a haber un boicoteo y un bloqueo y entonces vamos a tardar luego a la larga más tiempo en implantarlos, y que se haga de manera estructurada, organizada por los estados y por las empresas que estén en cada territorio para poder evitar pues, este
este gap, ¿no? Como este espacio que hemos tenido en España, que hay mucha gente que está sufriendo debido a esto. Y esto era por resumir así brevemente la situación. Luego, si tenéis más dudas, pues podéis preguntarnos a cualquiera de las tres más adelante. Muchas gracias a las tres y sí, lo habéis resumido muy bien y habéis estado en los tiempos perfectamente. Así que gracias y voy a pasar la palabra a mis compañeras de Research en Digroff, Hugo y Ana, y después tendremos un momento para, para, para discutir preguntas y dudas. Y sí, gracias Hugo, gracias Ana. Hugo es un activista ecosocial activo en el Foro Social Más Allá del Crecimiento, en el grupo motor del Foro Social, y es miembro de Research en Digroff y del International Digroff Network, y es también investigador. Y Ana es investigadora predoctoral en la Universidad de Barcelona y es parte del proyecto europeo MAPS, Models Assessment and Policies for Sustainability, y de Research en Digroff. Así que gracias por estar y sí, gracias. Muchas gracias, Fede. Bueno, pues nuestra presentación se basa mucho en trabajo que hemos hecho, ¿no? Venimos haciendo desde Research and Group, que hemos tratado de aplicar a este caso en particular. En concreto, sobre todo, traemos ideas que queremos reconocer vienen de policy briefs que se han publicado en Research and Growth a lo largo de los últimos años. Uno de ellos, Garantía de Empleo para una Transformación Decrecentista, de Charles Stevenson, European Growth, The Proposal for Universal Care Income, de Filka Sekulova y Giacomo de Lisa, y también de Green New Deal Beyond Growth, de Ricardo Mastini. Todo esto lo empezamos a recoger un poco en un informe que hicimos con Hugo, con Fede, titulado Hacia una transición ecosocial justa en el Estado español, donde empezamos a explorar herramientas institucionales para lo que nos gusta llamar el poder popular. Y nada, lo que vamos a recoger hoy es un poco un collage de todas estas ideas aplicadas un poco al contexto en el que estamos. Siguiente. Gracias. Igual voy a dar un paso atrás y me gusta como empezar con elementos visuales, porque creo que una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa es que estamos consumiendo más energía y más combustibles fósiles que nunca. Cada año, excepto el año en 2020, por razones obvias, el consumo de energía sigue creciendo. Y vemos que el consumo de combustibles fósiles en sí, en niveles absolutos, sigue aumentando. Vemos que en 2012, la diferencia entre 2012 y 2022, ¿no? En términos absolutos, que es lo que vemos aquí a la izquierda, ha aumentado. Lo que pasa es que las renovables han crecido en porcentaje, pero realmente estamos aumentando, seguimos aumentando el consumo de combustibles fósiles. Entonces, no estamos reemplazando los combustibles fósiles, sino que estamos aumentando nuestro consumo y utilizando las renovables como herramienta para aumentarlo más rápido. Pero la barrera aquí, o sea, la razón por la cual este reemplazamiento nos está dando es una barrera sistémica, ¿no? El sistema capitalista, como pongo aquí a la izquierda, ¿no? Depende de los combustibles fósiles para su funcionamiento. Primero, porque los combustibles fósiles permiten una mayor movilidad geográfica. Esto quiere decir que la clase trabajadora que tenía mayor poder para movilizarse cuando la energía estaba descentralizada. Por ejemplo, cito aquí un poco a Andreas Malm, que habla de los molinos de agua en Reino Unido durante la Revolución Industrial. En estos momentos, a pesar de que el agua como fuente de energía era más eficiente, más barata e incluso más abundante, se transicionó al carbón porque permitía a los capitalistas mayor poder para traer sus fábricas a ciudades donde la clase trabajadora tenía menor poder de negociación. Entonces,
Los combustibles fósiles son una tecnología muy política, ¿no? En este sentido, en el nivel geográfico, y es algo que creo que es importante destacar. Y están intrínsecamente ligados al capitalismo y al crecimiento. Veo preguntas por el chat que vamos a conversar después también. La segunda parte también es que los combustibles fósiles tienen una enorme densidad energética, lo cual permite ritmos de crecimiento desproporcionados, pero claro, siempre a costa de las futuras generaciones. Y finalmente también permite el modo de vida imperial en Estados Unidos, en el norte global, am, y el modelo de crecimiento que tenemos ahora mismo. Pasamos. Entonces, algunas de las cosas que hemos estado diciendo en las personas que han hablado antes y en general discursos que hay en política climática, eh, algunas de las cosas que necesitamos para dejar los combustibles fósiles bajo tierra son, pues obviamente, energías renovables y rehabilitación de infraestructuras, son procesos de transición justa, pero también es la suficiencia energética. La forma más eficiente y más rápida de hacer la transición y de evitar los impactos irreversibles de sobrepasar los límites planetarios, a la vez que, como decía Filipín, minimizamos la extracción de materiales y minimizamos el impacto sobre el territorio, como también decía Laura, al final es reducir el consumo de energía. Cuando consumes menos, necesitas menos paneles, necesitas ponerlos en menos lugares y necesitas menos minerales. Pero esta implementación se debe hacer de forma justa. Y ya hemos visto que a través de incentivos a la inversión privada y de eliminar los riesgos para el capital, el ritmo que llevamos es insuficiente. Entonces, las políticas que estamos planteando están basadas en la justicia, a la vez que responden a la urgencia de la crisis climática. Y ahora bueno, en unos momentos Hugo os presentará un poco las políticas en particular, pero básicamente las llamamos políticas palanca y son políticas que operan dentro de las instituciones actuales, pero transfieren el poder de decisión desde el mercado hacia lo público y nos permiten salir o empezar a salir de esta dependencia del crecimiento. Y actúan en tres niveles clave. Por una parte, a nivel político, la palanca política de estas políticas es que protegen y empoderan a la clase trabajadora, porque eliminan su dependencia del mercado para satisfacer necesidades básicas. Por otra parte, a nivel democrático, dan a la población el tiempo y la energía necesarios para participar en estos procesos que estamos resaltando, que son tan importantes, de transición justa. Y a nivel económico, lo que hacen es, mirando más a la oferta, permiten redirigir los recursos desde los sectores más dañinos hacia las industrias necesarias para la transición. Y lo que hacen estas políticas es crear un suelo fértil para la autolimitación definida colectivamente, que es lo que pongo aquí abajo. Porque al garantizar las necesidades básicas de la población, crean un escenario donde es más fácil aceptar medidas colectivas de suficiencia energética decididas de manera colectiva, a la vez que se transforman las estructuras de producción también en un proceso más democrático. Entonces, también reconocemos que en lugar de, o sea, esto es un cambio de paradigma en términos de quién debe liderar la transición, porque en lugar de intentar estimular los mercados y la inversión privada, lo que proponemos es recentrar el Estado a través de políticas que de alguna manera catalicen, refuercen y permitan eh, el poder popular. Y ya paso a Hugo la palabra. Gracias, Ana. Pues sí, este es el marco que nos inspira para este informe que redactamos desde Research and Growth, situando el caso del Estado español. Y bueno, lo primero decir que de algún modo pues lo que intentamos hacer a través de este proceso de traducción de bastantes trabajos académicos de los últimos años en torno al decrecimiento, postcrecimiento y la política pública, y diría también la organización política, sobre todo proveer de herramientas que sean útiles a los movimientos sociales, a las organizaciones de base, sindicatos, para realmente dar sentido al momento actual
y tomar conciencia de que realmente necesitamos, como dice Ana, un cambio de paradigma en qué manera hemos delegado, ¿no?, esa capacidad colectiva de decidir sobre el futuro en el mercado y es estructuralmente, como decía también, como comentabais antes, Filipín, sobre esta idea de Loki, ¿no?, de cómo se ha bloqueado esa capacidad de decidir sobre la producción, sobre el consumo, se ha aislado la esfera política de la esfera económica y sin llegar a volver a una democracia o avanzar hacia una democracia económica, es una precondición la democracia económica realmente para una transición ecosocial justa. Entonces, desde este prisma, nosotras hemos estado trabajando en dos propuestas base. Junto a otras, en el marco de lo que consideramos un paquete de políticas públicas, políticas ecosociales. Las llamamos ecosociales porque entendemos que lo ecológico y lo social van de la mano en toda intervención pública y también en el sentido de que hay una interacción constante con las comunidades, no solo con el mercado y cómo se regula el mercado, ¿no? Entonces, por una parte, en este informe, y como decía Ana, trabajando sobre la propuesta que viene desde diversos trabajos académicos, propuestas también históricas que ha habido de garantía de empleo público, pero también este informe reciente de Charles Stevenson y nuestra propia lectura, ¿no?, al caso español, pues hemos trabajado en ver cómo la garantía de empleo público y la renta básica de cuidados pueden combinarse en el contexto actual del Estado español, con la intención de que sea un ejercicio también que pueda ser útil para cualquier país realmente, ¿no? Cuando pensamos en crear condiciones favorables para una planificación democrática de la economía, para una autolimitación colectiva, y es desde ahí desde donde entendemos estas dos propuestas que voy a presentar. Por un lado, la garantía de empleo público. Se trata de una política donde el Estado actúa como empleador de último recurso, ofreciendo formación y empleo en sectores esenciales para la transición ecosocial, como la agroecología, la restauración de ecosistemas, la rehabilitación de edificios, los cuidados y todas las actividades que podáis imaginar y que podamos definir colectivamente, democráticamente como esenciales. Es importante aquí recalcar este elemento de la formación, porque no se trata únicamente de proveer un empleo, sino también poder recapacitar, llevar a cabo un proceso de formación y de transferencia de conocimientos y habilidades para el conjunto de la población, ¿no? Que al final vamos a tener que abordar un cambio y estamos ya abordando un cambio abrupto en nuestros sistemas económicos y relocalizar la economía no es algo que se pueda hacer de un día a otro y necesita de un proceso de acompañamiento colectivo. Es una política que proporciona, por tanto, la mano de obra necesaria para llevar a cabo una transformación socioecológica profunda, al tiempo que se pone fin al desempleo involuntario, que seguimos teniendo en nuestras sociedades personas que les gustaría estar empleadas y no encuentran un empleo, ¿no? Es una escasez artificial creada por el propio sistema para seguir reforzando la necesidad de que la economía tiene que crecer, que hay que crear más empleo para acabar con el desempleo, ¿no? Y en esa rueda estamos. Entonces, la garantía de empleo público interviene ahí ofreciendo a todas las personas que lo deseen hasta 30 horas semanales de trabajo a todas las personas y en este caso también fijando, por tanto, un estándar de reducción de la jornada laboral. Sería una remuneración con un salario digno, que lo vamos a abordar ahora, qué entendemos por salario digno ahora después. Y cabe recalcar que es una participación voluntaria, no hay una obligación de recibir esta garantía de empleo público y no es un requisito para acceder a las prestaciones sociales. Sería un plus, un último resorte que todo el mundo puede acceder. El potencial de esta propuesta es que fija, como decía, un estándar de jornada laboral, pero también de condiciones laborales a la que el sector privado sí o sí tiene que adecuarse. Si yo puedo coger un trabajo que me ofrece el Estado con unas condiciones laborales dignas, que contribuye y es significativo para el momento actual en el que nos encontramos de crisis ecosocial, probablemente no voy a ir a trabajar a una cadena de comida rápida 40 horas si puedo tener un trabajo en educación ecosocial, en agroecología o cualquier otro trabajo esencial de 30 horas y mejor pagado. Directamente es una forma de intervenir sobre el mercado laboral de forma que la autonomía de las personas está garantizada. Se financiaría de forma centralizada. Aquí hay un debate amplio que no vamos a abrir ahora, ¿no? De cómo financiar las políticas o cómo darle los recursos a estas políticas, pero el nivel europeo sería clave, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pensando en el rol que tiene el Banco Central Europeo y el Estado español, pero es muy importante recalcar aquí la capacidad de administrarla localmente. Es decir, aunque haya una fuente de financiación que sea centralizada a nivel europeo o estatal, cada municipio, cada comarca, cada provincia, podemos pensarlo a distintos niveles, tiene la capacidad de definir colectivamente qué tipos de empleos se crean. Como ahora mismo en el Estado español tenemos unos objetivos climáticos ya definidos, ¿no?, por la Ley de Cambio Climático, pues
qué empleos podrían caminar realmente en esa dirección, ¿no? Tenemos también distintas otras políticas que ya habría mucho que avanzar en esa línea, ¿no? De crear empleos. O también sería un instrumento muy bueno pues, para repoblar muchas áreas rurales que han perdido la actividad económica, ya sea porque ha habido un proceso de transición, como el caso de los convenios que comentaba Laura, o que ha habido un caso de directamente de despoblación y de industrialización de otras áreas y ahora desindustrialización, ¿no? Serviría para todo ello. Y al mismo tiempo es esencial porque contribuye al despliegue de servicios básicos universales. Ahora mismo la mano de obra está en nuestras capacidades colectivas están comprometidas para servir lo que el mercado de la inversión quiere que sirva a través de sus indicaciones de inversión y de dónde pone el dinero. Entonces, la garantía de empleo público lo que permite es centrar la capacidad productiva colectiva que tenemos en generar servicios básicos universales, desde lo público y lo comunitario, yendo a prioridades y urgencias sociales como la vivienda, la gestión público-comunitaria del agua, una transición agroecológica, una energía descentralizada y renovable, la sanidad, la educación, el transporte. Y esto no es rentable para el capital, muchas de estas cosas. Entonces, la única manera es haciéndolo desde lo público y en colaboración con lo comunitario. Aquí podemos pensar en dos fases, en la cual, bueno, esto sería una política que desde hoy, digamos, desde mañana se podría empezar a implementar en el sentido de tal y como la hemos concebido aquí, si hubiera la voluntad política de hacerlo. En la fase uno se crearía ese empleo en los sectores donde el Estado ya está presente, poniendo rápidamente en marcha esos empleos y con un enfoque, como decía antes, centrando la importancia de la recualificación profesional en esa primera fase. Y en una segunda fase avanzaríamos hacia sectores estratégicos que se puedan ir socializando más allá de los que hoy están en manos de lo público, como el sistema energético y el parque de vivienda, por poner dos ejemplos. Y aquí ampliaríamos también el foco, ¿no? No tanto que el Estado exclusivamente cree ese empleo, sino que también lo haga a través de una variedad de estructuras de gobernanza que van más allá de esa idea centralizada, digamos, o desde el Estado, donde hay una colaboración con las comunidades a escala territorial, birregional. Y de algún modo, pues el enfoque aquí sería más bien de un empleo permanente en servicios básicos universales que sean resilientes a la crisis ecosocial y a la crisis climática que vamos a seguir teniendo, aunque mitiguemos, ¿no? Una adaptación también. La otra política clave es la renta básica de cuidados, que parte de los debates entre la renta básica y la renta de cuidados. Recogemos en gran medida el legado feminista que revisa de algún modo pues, las propuestas de renta básica para pensar cómo no solo se trata de una transferencia monetaria universal e incondicional como la renta básica defiende, sino que específicamente reconoce de forma, digamos, esto es como un poco una narrativa, una idea fuerza de esta política que reconoce las actividades dirigidas al cuidado, al sostenimiento cotidiano de la vida que todas las personas debemos realizar para sostener la vida. Y al mismo tiempo provee de una seguridad económica universal que, como explicaba Ana antes, crea unas condiciones favorables para la participación de las personas en esta transición ecosocial de la que queremos ser parte. La cuantía de la renta básica de cuidados sería ajustada en relación a cómo se estén desplegando los servicios básicos universales. En el caso del Estado español, por ejemplo, ahora pondré algunas cifras, pero siendo un Estado que tiene un país donde hay ciertos servicios básicos, servicios públicos garantizados como la sanidad y la educación, la cuantía no sería muy alta en contraste con otros países como Estados Unidos, donde las necesidades están más mercantilizadas y la cuantía en el inicio tendría que ser mayor. La idea es que esta cuantía se fuera reduciendo a medida que se va desmercantilizando la satisfacción de necesidades. Y el potencial de esta política radica en que reconoce, visibiliza y compensa el trabajo de cuidados que sustenta la vida humana y los ecosistemas de los que dependemos, desvincula los ingresos del empleo, proporcionando seguridad material durante la transición a economías más territorializadas, relocalizadas, y aumenta la autonomía y capacidad de las personas para la participación política y las iniciativas comunitarias. Es decir, aquí vemos de una forma clara cómo las dos se retroalimentan, ¿no? La renta básica de cuidados permite una mayor autonomía, un mayor fortalecimiento de los tejidos comunitarios, al no estar atadas las personas al trabajo en el mercado del trabajo asalariado para sostenerse, al menos las necesidades básicas. Y la garantía de empleo público redirige esas capacidades productivas que hoy están bloqueadas por la inversión privada hacia sectores esenciales que no son rentables para el capital, pero que son esenciales para la transición ecosocial. Entonces, de algún modo nos preguntábamos cómo hacer esto un poco más visual y ponernos un poco en un escenario en el cual
pudiéramos imaginarnos, como decías, esta política se implementara, qué implicaría en nuestras vidas. Y aquí quizás esto tomarlo como un pequeño ejercicio de imaginación política, pero bastante aterrizado en las condiciones reales de lo que se podría generar. Pensemos, por ejemplo, que esta política se implementa y la manera en la que la hemos concebido en este informe es que la garantía de empleo tiene un parte de que hay un ingreso mínimo, que sería el ingreso mínimo actual a nivel estatal, 1.221 euros, y había una ratio de 3, ¿no? Que el salario más alto, depende de tu cualificación, experiencia, puede haber ser solo hasta 3 veces mayor, lo que es infinitamente menor que muchas empresas hoy, donde puede llegar a 1,100, 1,200 la diferencia entre la persona ejecutiva de la empresa y los empleados base, ¿no? Entonces, esto sería una apuesta por un ratio, ¿no? Que permita también cierta, digamos, pues sí, cierta diferencia o reconocimiento de la experiencia, distintos riesgos también laborales que pueda haber. Y eso se refleje ahí, ¿no? En todo caso, las personas que eligieran esta garantía de empleo público seguirían recibiendo una cuantía, aunque reducida, de la renta básica de cuidados porque reconocemos que también estarían haciendo trabajos reproductivos mientras no están en ese trabajo, ¿no? Estamos reconociendo que también están siendo parte y corresponsables del cuidado. En segundo lugar, tendríamos una persona que elige una media jornada de garantía de empleo porque quiere dedicar más tiempo a otras actividades que no están regladas por el empleo formal y recibir una renta básica de cuidados algo mayor, de unos 400. Ahora hablo sobre la cuantía un poco más. Y luego tendríamos los casos en los cuales, bueno, pues personas que deciden seguir en su empleo, no todo el mundo tiene que estar en la garantía de empleo público, ¿no? Pues una persona autónoma, una persona en una pyme, una persona se seguiría habiendo una economía de mercado en este proceso en este estado transitorio de cómo pensar este modelo, ¿no? Aquí tendríamos a personas que igual, que si tiene una jornada completa reciben 200 o media 400. Tendríamos también el caso de personas en situación de desempleo, donde, bueno, donde no recibirían ingresos por parte al estar desempleadas y decidieran voluntariamente pues, no coger la garantía de empleo, recibirían una renta básica de cuidados más alta porque se reconocería, bueno, lo primero que tienen derecho y dignidad a tener un sustento básico, aunque decidas no trabajar que es una demanda también creemos crucial y que viene del decrecimiento, la crítica al trabajo, ¿no? Al productivismo que también ha inundado nuestras sociedades y otras formas de contribuir a lo social con trabajos, digamos, trabajos u ocupaciones que no estén tipificadas por el Estado. Y aquí la renta sería mayor. Y bueno, aquí justo que en este diapositiva no aparecía, que tendría que aparecer, pero había un asterisco ahí que lo que dice básicamente es que esta cuantía que veis de renta básica de cuidados sería ajustada con lo que sería lo mínimo para satisfacer necesidades básicas. Hoy en día, según las últimas encuestas de gastos familiares, entre el gasto de vivienda y el gasto de alimentación, las personas en España nos gastamos de media unos 540 euros. Esta política parte de que, bueno, de que sería como cómo cubriríamos esas necesidades básicas, ¿no? Y cómo ajustarla a esa cuantía, teniendo en cuenta que al mismo tiempo, si se llega a implementar esta política, habría muy probablemente un control sobre los precios de los alquileres y un control de los precios de los alimentos básicos, ¿no? Entonces, esto sería algo que tendría que estar revisándose continuamente, ¿no? Igual que se revisan otros indicadores, el IPC, de algún modo que tú, independientemente de si tienes acceso, si estás en un empleo o no, tengas lo básico cubierto y tengas la autonomía para decir no a cualquier trabajo, porque consideramos que eso es esencial para generar esa autonomía colectiva de la que hablábamos. Y bueno, en el caso de las personas con pensión, pues recibirían su propia pensión, pero también una parte de renta básica de cuidados, mayor en el caso de las pensiones no contributivas, también para tener un efecto mayor redistributivo, ¿no? O sea, esto tendría un gran efecto redistributivo, como podéis imaginar, ¿no? Y también favorecería una simplificación administrativa en gran medida, ¿no? Muchas medidas como el ingreso mínimo vital pues serían sustituidos por este principio de universalidad, lo que reduciría muchos trámites burocráticos y únicamente habría que, sería esta nuestra propuesta de base, ¿no? Que ya decimos está como en diálogo para pensarla más juntas. Y bueno, ya solo para terminar, como también creo que algo muy interesante que está ocurriendo, y de hecho, bueno, Federico estaba el miércoles en Ginebra presencialmente, el proceso que ha liderado Olivier de Schutter, relator especial sobre la pobreza extrema y derechos humanos de Naciones Unidas, durante el último año y medio, ha sido desarrollar esta hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento que ha integrado con la participación de más de 400 personas, colectivos, academias, sociedad civil, en un documento base que se va a llevar a Naciones Unidas este verano
una serie de políticas definidas en 5 pilares que incluyen estas 2 políticas que hemos mencionado junto a muchas otras, constituyen una caja de herramientas esencial para que cada país y cada gobierno a todos los niveles, también a nivel regional, ¿no? Muchas de estas políticas tienen que ver con eso, pueda pensar cómo romper las dependencias con el crecimiento y generar sistemas de bienestar que no dependan del crecimiento, ¿no? Y por tanto, como decíamos, no depender del crecimiento es sinónimo de no depender de los combustibles fósiles como alimento constante del crecimiento, ¿no? Entonces, quizá nuestro mensaje principal también que queremos dejar aquí es que para pensar esta transición más allá de los combustibles fósiles es esencial llevar la atención a qué políticas laborales y sociales se llegan a implementar y sobre todo pensar en la universalidad más allá de la condicionalidad como elemento clave, ¿no? Porque incluso creo que hoy en día, si pensamos en qué trabajos tienen que transitar o qué ocupaciones, llegaríamos a un porcentaje muy alto de la economía actual, ¿no? Podemos pensar aquí en España, en el caso, bueno, no solo con las situaciones más evidentes de descarbonización y de cierre de minas de carbón, y como comentaba, es el caso paradigmático de España y el ejemplo internacional que constituye, sino también tenemos ahora mismo una agricultura industrial que está acabando con la base de la vida de acuíferos, de ecosistemas. Tenemos un modelo turístico masivo que, bueno, que depende, por ejemplo, en el caso de Barcelona, un 90% del transporte aéreo y de la sobreexplotación y la explotación de personas trabajadoras. Y creo que, bueno, que esto es muy importante mencionar, ¿no? Bueno, que es un aspecto también considerado por esta hoja de ruta, que no podemos pensar esto sin un proceso de político, digamos, también de una activación de una conciencia de clase ecosocial que nos permita de algún modo, pues, construir otras instituciones, otras herramientas para transferir el poder de los mercados a lo público y a las comunidades. Y desde ahí, pues, diría que con esto nosotros cerramos también nuestra contribución. Gracias, Hugo, gracias, Ana. Y sí, gracias al final por aclarar la conexión entre la presentación de Research en Digraph y la de Alianza por el Clima. Siento que es útil, ¿no? El objetivo de este coloquio era exactamente también conectar este trabajo que se está haciendo a nivel internacional y aquí en España sobre el decrecimiento y el movimiento más allá del crecimiento y Mm, todo el movimiento que para el clima y la conferencia de Santa Marta. Y sí, como tenemos que juntarnos mm, y no evitar de fragmentar, ¿no? Nuestros trabajos. Y sí, podemos pasar a un momento podemos compartir un poco preguntas y dudas, reflexiones que tenemos desde también desde las ponentes, pero todas las participantes de este encuentro. Um, Veo que ya en el chat se han puesto algunas preguntas, pero que eran más conversaciones paralelas. No sé si alguien quiere levantar la mano. Vamos con ¿quién quiera levantar la mano y vamos a recoger unas preguntas o reflexiones. Gabriel. Sí, muchas gracias. Y nada, muchas gracias a las organizadoras por esta sesión tan necesaria. Sí que quería comentar un par de cosas. Me choca un poco todos los halagos a España, de que España es muy ambiciosa, España es líder, tal. O sea, entiendo que sí, que hay un avance en las renovables, en la electrificación, etcétera, pero creo que tenemos que ser más críticos en el sentido de que en España hay empresas fósiles pertenecientes al capital fósil. La joya de la corona es Repsol, que a los 4 días del secuestro de Maduro está sentada con Donald Trump para ver dónde pueden invertir en Venezuela y seguir expandiendo el capital fósil, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de España tenemos que hacerlo también desde esa perspectiva de prestar atención qué están haciendo esas empresas fósiles de nuestro país, ¿no? Em, eh, y sobre el cómo, yo evidentemente celebro todo este tema de la conferencia de Santa Marta. Creo que la vía diplomática es súper importante, pero creo que es necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, no sé si únicamente por la vía diplomática somos capaces de frenar al capital fósil. Creo que al final
tenemos que hablar también de expropiación, de utilizar el poder estatal para expropiar esas empresas y reapropiarnos de esos recursos fósiles. Creo que era Ana la que mencionaba Andreas Malm y el capital fósil. Ahí queda muy claro que la transición al capital fósil se dio mediante el capital privado expropiando esos recursos que son fósiles y para revertir eso tenemos que hacer justamente eso, ¿no? Tenemos que reapropiar esos recursos para que no puedan estar en manos del capital. Entonces, nada, quería comentar eso y muchas gracias por organizar la sesión. Gracias, Gabriel. No sé si alguna, alguien quiere comentar algo al respecto de Alianza o de R&D. Filipín. Sí, muchísimas gracias por el aporte y sobre todo a mí me ha interesado mucho esa primera parte sobre el papel, ¿no? de España y si España es ambiciosa o no y de cómo podemos llevar esa narrativa y matizarla y es verdad que eso hay que poner mucho énfasis en eso, sobre todo cuando hablamos más hacia el nivel nacional, ¿no? Y con eso solo quiero como compartir algo que yo vivo mucho al trabajar sobre las cumbres del clima, trabajar en consorcios europeos y intentamos como hacer esa incidencia, es que al día de hoy no tenemos tantos casos positivos, ¿no? O incluso dentro de la Unión Europea hace falta la ambición y hace falta un poco de países que sí quieren, ¿no? Y España en ese sentido es uno de los únicos gobiernos que hasta el día de hoy sigue apostando por esa transición y por esa ambición climática. Así que no quiero como rebatir el argumento porque estoy totalmente de acuerdo, sino más bien compartir, ¿no? esa misma fractura que tengo yo en mi día de cómo comunicar sobre España cuando estamos en ese ámbito más europeo, donde ahí sí que buscan esa ambición, y cómo comunicar tal vez más bien a nivel español, donde ahí se puede ser más críticos, o cómo gestionar los dos. En eso solo quería aportar y gracias, Gabriel, por tu argumento. Bueno, Sofía, ¿quieres añadir algo? Sí, sumando a eso que dice Filipín, ¿no? Como que sí que es una cosa un poco compleja, ¿no? Pero también es verdad, o sea, que es un argumento que muchas veces nos sirve para hacer como presión política, ¿no? Porque al final España va por ahí diciendo que son súper, súper verdes, ¿no? Y sabemos que eso no, al menos a nivel doméstico, pues no están así. Que aunque están haciendo esfuerzos, pues esos esfuerzos, ¿no? Como que en general los valoramos como insuficientes, entonces muchas veces también es como, bueno, pues si tan verde eres, por qué no haces esto, ¿no? ¿Por qué no haces esto otro? O como esto es una cosa que vamos, o sea, como sustentadlo con acciones, ¿no? Y entonces en ese sentido como que sí que es un argumento que muchas veces como que sirve ahí para presionar. Y claro, o sea, no nos olvidamos, bueno, has comentado Repsol, pero por ejemplo, para mí otro ejemplo sangrante de realmente colonialismo fósil, que es lo que es Santander, que bueno, es el banco que más financia combustibles fósiles ahora mismo en Latinoamérica, ¿no? Que es al final, ¿no? Un capital, pues eso, ¿no? Del Estado español que al final está sirviendo para dar rienda suelta a este extractivismo fósil en Latinoamérica, que es bastante terrorífico todo. Y que eso es algo que se debería regular, ¿no? Realmente. No sé si alguien de... Si Hugo. Sí, como también desde, digamos, desde la perspectiva que traíamos con estas políticas, como que al final les estamos enmarcando en otra forma de entender la acción estatal, ¿no? Una acción estatal que mira hacia las comunidades en lugar de hacia el mercado. Si el Estado ha podido eliminar el riesgo de inversión masivamente, primero para los combustibles fósiles y ahora lo está haciendo para las renovables, pero desde un modelo de macro renovable en el cual Repsol y otras energéticas siguen captando ese mercado,
lo mismo podría hacer yendo en otra dirección. Entonces hay una captura del Estado muy clara, ¿no? Por parte de la clase capitalista y tenemos que ser muy claros con eso, apuntando a lo que decías, Gabriel, y por eso nosotras en el informe y en la línea en la que estamos trabajando, esto es una planificación democrática de la economía que considera la nacionalización y socialización de lo que consideramos los comunes clave, la energía, el agua, no para estatalizarlos y dejarlos ahí, sino al contrario, para socializar toda esa capacidad y llevarla a formas que no ha dado tiempo de mencionarlo, pero bueno, como pensamos ese último término de la garantía de empleo público, de cómo se podría desarrollar, tiene mucho que ver con las alianzas público-comunitarias, que es también bueno, es algo que se viene también trabajando bastante a nivel de propuestas de transición hacia otro modelo más allá del capitalismo y en el cual sean las personas trabajadoras, las comunidades y una entidad gubernamental las que cogobiernen las actividades esenciales. Y bueno, pues podemos hablar aquí muchos de distintos modelos de planificación democrática, pero sin duda ese es el camino a recorrer, sobre todo después de 30 COPs, cuando hemos visto que bueno, este poder estructural del capital no va a permitir que la dirección que se tome no sea la de la mayor rentabilidad en el corto plazo. Entonces, sí, es una disputa y es una lucha de clases que nosotros reconocemos desde Research and Degrowth y creemos que hay que trabajarlo desde un ecologismo que haga ese paso valiente y no por ello, pues, formar alianzas estratégicas, ¿no? Cuando toque también para avanzar en esa dirección. O sea que creo que, bueno, nuestra óptica es esta. Gracias, Hugo y todas. Y pasaría a Paco, que veo que tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿me oís? No sé si tengo bien un micro. Sí, sí. Nada, solo tres comentarios de persona mayor. Eh, Tres cosas. Primero, por haber hecho casi toda la actividad dentro de Asturias, es decir, dentro del ámbito minero y centrales térmicas masivo. O sea que, segundo, el año pasado estuve recorriendo todo el río Magdalena, reuniéndonos con comunidades, tanto mineras hasta La Guajira, con todo lo que tiene que ver con la transición y el tema de las centrales. Y luego en Asturias también he participado en casi todas las reuniones que hubo con el Instituto de Transición Justa dentro de las comarcas activas, ¿no? Entonces, lo que le explicaba, bueno, voy a ser breve, solo para detalles, ¿no? Lo que le explicaba mucho es que, claro, el modelo de cierre de la minería en Asturias no es un modelo de transición energética. Es decir, es un modelo de reconversión, es decir, en ningún caso se planteaba sustitución de combustibles fósiles. Simplemente se cerraba la minería asturiana, española, por lo competitiva, pero eso no indicaba nada sobre el uso, sobre dejar o no dejar de usar las centrales térmicas o el carbón. De hecho, hubo aumentos masivos mientras había disminución de producción, a cambio de carbones de importación, ¿no? Es decir, que eso es una reconversión, no una transición. Y efectivamente, con un poder muy importante de lucha sindical, es que efectivamente desde el punto de vista social fue un modelo para el mundo porque no quedó ningún trabajador de la minería fuera, ¿no? O sea, una alta protección. La segunda parte es que la mayor parte de los fondos que recibieron, aparte de las prejubilaciones, había gran consenso social. Nosotros estábamos en contra, que es gastarlos en autovías, carreteras y comunicaciones, es decir, una gran parte fue en hormigón. Y en cambio fue un desastre, fue el tema de los territorios, ¿no? Porque hubo una mala política de reparto para todos, cada ayuntamiento sus propios fondos, con lo cual cada uno hacía su cosita, su museo y tal, y eso fue un fracaso, eso es así. Ahora los fondos yo creo que están planteados de otra manera distinta. Es decir, que cuando llegamos a esta transición, en realidad ya no hay mineros. O sea, estamos en Asturias, la transición energética es ya sin mineros. Es más, es ya sin centrales térmicas porque habían sido expulsadas económicamente y pedido su cierre por sus propietarios. Trabajadores, además de grandes empresas, sin gran conflicto para perder el empleo, sino que irían a otras actividades dentro de Iberdrola, dentro de las mismas propietarias, ¿no? O sea que ese modelo no de transición energética, sino de cierre de minería y cierre de térmicas es poco exportable a sitios donde tengan que empezar con miles de trabajadores cuando aquí había 400, no es exportable, ¿no? Lo siguiente, bueno, lo interesante yo creo que el que se haga en Colombia es porque Colombia depende mucho de la venta de carbón, es su mayor parte de los ingresos, tiene petróleo y gas natural, pero ellos van a abandonarlo. Porque no es porque se ha acabado. Es decir, ya no hay petróleo en Colombia, ya no hay gas en Colombia, es inviable el fracking, como igual que lo era en España, no se prohíbe por razones ambientales, es decir, que no hay
estructura geológica, para que nos entendamos. Y, y el carbón, España ya no se lo compra, Europa ahora un poquito por el tema de Ucrania y estas historias. Es decir, que o tienen que plantearse el cambio porque se van a quedar fuera, aunque no quieran, por muy productores que sean, ¿no? Y eso es importante. Y luego, bueno, con el tema de todo lo que se hizo en los sitios afectados por el Instituto de Transición Justa, la verdad es que ha avanzado bien poco, más que dar empleo en reestructuración de zonas mineras degradadas a los últimos trabajadores que quedaban. Pero también yo les digo una cuestión, es que la transición ya se había hecho antes, es decir, antes de que se cerrara la minería y las térmicas, ya había más de miles de trabajadores en Asturias trabajando en el sector de la producción renovable ligados a la fabricación de todos los bienes que tiene que ver con la eólica marina, fotovoltaica. Es más, hay más trabajadores y trabajadoras en toda la margen derecha de Avilés que en todo lo que había antes en la minería y en las térmicas de carbón en los últimos años. Es decir, que la transición ya se había hecho antes, aunque no lo habían visto los propios mineros o los propios trabajadores de centrales térmicas. Por lo tanto, ahora, digamos que aunque hubo mucho rechazo y mucha oposición por el miedo al cambio, en realidad eso, digamos que ya se ha reconducido de forma importante. Y el tema de Colombia, la llegada de Petro al gobierno y la ministra de Medio Ambiente, Mohamed y toda esta gente, yo creo que también dieron la vuelta, ¿no? A los grandes rechazos que había al desarrollo eólico en La Guajira, porque parecía mucho, pero en realidad va a ser más, pero yo creo que de una forma mucho mejor planificada y más consensuada con las poblaciones locales, lo que es difícil también, ¿no? Porque son muchos grupos diferentes, con cuestiones diferentes e intereses diferentes, pero creo que todo lo que está haciendo Colombia para este cambio y transición es bastante modélico, más avanzado que nosotras, que nosotros. Sí, sí. Ah, Gracias, Paco. No sé si alguien quiere comentar algo de las ponentes. No, me parece que fue un comentario bastante completo y que compartimos a nivel de Research and Digro 100%. Y no sé si hay otras preguntas o dudas al respecto de las propuestas políticas que presentamos como Research and Degrowth o sobre el tratado que se está negociando en Santa Marta y el rol de la sociedad civil o la conexión entre las dos cosas. Perdón, no Sí, sé sí. si he entendido bien. La conexión entre la sociedad civil y, o sea, si puedes... Sí, eh, sí, no, estaba como la, las demandas de la sociedad civil en Santa Marta y también la conexión entre lo que estamos proponiendo como Research and Degrowth, las políticas nacionales que estamos proponiendo para una transición justa, postcapitalista, decrecentista que llevamos a Santa Marta y la lucha que se está haciendo desde la Alianza por el Clima para el Tratado y la presencia allí. Um, no, como son dos cosas que llevamos aquí hoy, que estamos intentando conectar y sé que como Research and Development queremos entrar más como asociación en estos espacios y poder ayudar y también, sí, como Gabriel. Perdonar, es que como no habla nadie más, pues digo, bueno, pues voy yo. Eh, Respecto a las políticas que estáis planteando desde Research and Growth, me parecen fenomenales, muy ilusionantes y demás, pero vuelvo a la cuestión otra vez de la pregunta del cómo las vamos a implementar, quién las va a implementar, y es bastante parecido que en el tema de abandonar los combustibles fósiles, ¿no? O sea, al final, aquí el rol del Estado es central. No creo que desde una perspectiva intersticial o anarquista o demás podamos implementar una garantía de empleo público, ¿no? Creo que tenemos que confrontar eso. Y por enlazarlo con Colombia, creo que Colombia también es un modelo muy interesante en el sentido de que hubo una gran movilización social, esa movilización social se convirtió en el gobierno de Petro y luego utilizaron todo el poder del Estado para decir no vamos a dar más licencias de exploración fósil, ¿no?
Entonces, creo que tenemos que hablar en el cómo de cómo vamos a hacer para capturar ese poder estatal, ¿no? De qué forma podemos empezar a trabajar esa cuestión. No, no sé si la socialdemocracia que tenemos ahora va a ser capaz, ¿no? de implementar esas políticas. Entonces, desde el movimiento decrecentista, movimiento ecosocialista, creo que tenemos que poner mucho más foco en ese tipo de táctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea aquí? Sería interesante de las dos, ¿no? De Research and Degrowth y de Alianza, si tenéis alguna opinión. Si no hablo yo. Veo que Es decir, eso igual sí. empezamos por las Eh, ponentes y después vamos con Paco. Sí, sí, claro. Vale, bueno, yo, vale, perdón, le doy. Bueno, agradecer también la intervención de antes de Paco, que a mí me parece súper, vamos, súper interesante todo ese conocimiento que tienes tan situado de haber participado durante tantos procesos en Asturias, ¿no? Que es realmente increíble. Y luego sobre lo que comentabais, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? Y de las políticas de Research and Growth y de la relación que hay, para mí son cosas que están intrínsecamente relacionadas porque al final, si queremos que la transición no sea justa y que ocurra ya, tiene que ir marcada por políticas al final decrecentistas, ¿no? Y, y lo que queremos no es un nuevo capitalismo verde que siga reproduciendo las mismas dinámicas, sino que queremos un cambio de sistema que ahí pasa necesariamente por el decrecimiento, ¿no? Y el paradigma del decrecimiento. Entonces, en esa línea, pues al final están súper relacionadas, ¿no? Porque al final el plantear pues esta transición y estos cambios en la oferta y demanda y en la dependencia económica de los combustibles fósiles es eso, ¿no? Es en sí mismo una cuestión decrecentista y el plantear como alternativas, el cómo se va a hacer, que decía antes Filipín, pues también lo son, ¿no? Y que al final estos son cuestiones que pasan a nivel global, ¿no? Pero para mí un ejemplo muy bueno es el Acuerdo de París, que es, bueno, al final no un documento, un acuerdo que se llega en las COPs, en las cumbres del clima, pero que luego cada país aterriza y que, por ejemplo, en el Estado español se intenta incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Entonces eso ya es legislación nacional en materia energética. Entonces, en este sentido, pues al final lo que se acaba decidiendo en estos espacios es importante porque acaba afectando a nuestra legislación nacional y ahí también es donde entran, yo creo, todas las propuestas de Research and Growth. Em, y bueno, eso, yo creo que me quedo aquí. Gracias. Ana, ¿quieres añadir algo? Igual como sobre el cómo, e incluso me voy a atrever con un poco de algunas cosas sobre temas de financiación, ¿no? Que también siempre se preguntan, igual no vamos a abrir el debate muy, muy amplio, pero igual hablamos un poco. Pero una de las respuestas al ¿podría nuestro actual Estado socialdemócrata no llegar a implementar estas políticas? Es que hay un escenario no muy distante en que realmente va a ser una necesidad. O sea, la destrucción de empleos por parte de la inteligencia artificial, empleos de conocimiento, que va a llevar a la necesidad de repensar el bienestar y de repensar cómo se sostiene la vida más allá del mercado, ¿no? Digamos, laboral. Em, o sea, que es posible que por desastre, ¿no? Tengamos que acabar pensando en estas políticas dentro de poco. Pero bueno, pensando más como por la parte optimista y pragmática, ¿no? Em, Obviamente se necesita de voluntad política, se necesita de convencer y de explicar que las políticas ecosociales son esenciales para la transición justa, son esenciales para frenar el avance de problemas como el cambio climático. Y creo que en este proceso de convencer, em, una de las cosas de las que hay que hablar es del modelo monetario, ¿no? Porque ya decía Keynes que básicamente podemos pagar por todo lo que tengamos recursos para hacer. O sea, de alguna manera el límite que tenemos son la capacidad, los recursos humanos, no, no está bien llamarlo así, pero si lo pensamos así, ¿no? En términos de recursos, eh,
los materiales y como la capacidad colectiva de hacer cosas. Entonces, pensándolo de esta manera, obviamente necesitaríamos, bueno, cambiar de manera bastante revolucionaria en Europa, por ejemplo, el Banco Central Europeo, instituciones de este tipo, que no es un proceso fácil, pero quiero decir, al final son reformas que son posibles. Si se llega a convencer y se llega a hablar bien de cómo llegar ahí. Y igual como dos ejemplos históricos sobre cómo en momentos de emergencia se ha movilizado el capital y se han movilizado políticas casi podríamos llamar decrecentistas. En el pasado es, uno, el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con eh, un modelo de gasto público súper bien dirigido a los objetivos del momento, y un gasto basado básicamente eso, en recursos, en los recursos disponibles en el país. Y otro es la Francia de la segunda parte del siglo XX, donde se utilizaban todos los métodos de guiar, guidance, no sé cómo traduce muy bien, pero de guiar el crédito y de incentivar los préstamos a ciertos sectores y no a otros. Entonces, por esa parte, como que creo que está muchísimo más cerca de lo que creemos y que al final lo que tenemos que hacer es intentar salir un poco de las lógicas en las que nos hemos quedado y, y empujar por convencer, ¿no? de que estas políticas son más posibles de lo que parecen. Y lo dejo. No sé si Filipín quieres añadir algo y después vamos con Paco. Sí, quería añadir un comentario tal vez tonto, espero que no tanto, pero bueno, porque yo no trabajo al día a día con el tema de crecimiento, estoy mucho más siguiendo a todo ese marco internacional diplomático donde ahí no se habla nunca de decrecimiento, es un problema. Y lo que veo de eso es que aún estamos en esos espacios en una dinámica donde los gobiernos de los países del sur global hablan al contrario de crecimiento. Quiero decir, hablan de esa necesidad para ellos de crecer, de seguir creciendo y aún estamos muy en ello. Y por eso, además, por ejemplo, todo el tema de mitigación se bloquea tanto, por eso no quieren asumir más compromisos y eso, bueno, podemos hablar de responsabilidad histórica, podemos hablar de muchas cosas, pero una razón, un argumento principal ahí es esa voluntad de seguir creciendo económicamente y creo que ahí tal vez, sobre todo para gente como yo que no conoce tanto, hay todo un trabajo de narrativa, de comunicación y de cómo explicar todo ese crecimiento alternativo que sería ese decrecimiento, porque a veces cuando hablamos de decrecimiento tal cual, en lenguaje común se entiende como volver atrás, ¿no? Y no se entiende como esa otra oportunidad de tener un crecimiento, una vida más adecuada y alineada con los recursos que tenemos a día de hoy. Pero bueno, tal vez es algo súper básico y tonto que es la base de todos los expertos aquí. No, yo creo que absolutamente no. Y de hecho ahí también se utiliza más allá del crecimiento, economía del bienestar, hay muchas fórmulas, ¿no? Para describir estos contenidos. Y igual no hace falta centrarnos demasiado en la palabra. Y pasaría la palabra a Paco, Alfonso y Ligia. Igual, si para ti está bien, Paco, la pasaría antes a Alfonso y Ligia, Claro, que no has claro. Sí, hablado, sí, sí. y después a ti. Sí, sí. Alfonso y después Ligia. Muchas gracias.
yo voy a apuntar un poco en la línea que estaba apuntando Gabriel hace un momento, y es quién pivota las políticas actuales públicas, sobre todo en nuestra legislación, ¿no? Nos hemos encontrado en que se ha impulsado una transición, ¿no? Han llegado los fondos Next Generation y lo que ha ocurrido es que se han transferido hacia las grandes multinacionales. ¿No? Al final, esa transición está sobre el papel, tenemos renovables, pero no tenemos las renovables que queríamos, ni donde las queríamos, ni cómo las queríamos, ¿no? No hay una transferencia hacia el poder democrático. Entonces, la cuestión es que es triste que acabemos diciendo esta situación va a ser jodida, va a ser irreversible y demás, y gracias a ella van a florecer nuestras propuestas, ¿no? Cuando deberían de estar empujadas por las políticas públicas que realmente están ahí. Nosotros trabajamos para empujar esas políticas, pero la cuestión está en que la aceptación social que encontramos y demás, pues no tiene todo el fruto que el trabajo que se desarrolla por detrás, pues merece. ¿Mm? Gracias, Alfonso. Ah, también recogemos también directamente las otras dos preguntas o comentarios. Ligia. Hola, buenos días desde Brasil, la ciudad de Rio de Janeiro. Yo hago parte, gracias por este evento, por el conversatorio. Yo hago parte de Deuda por Clima. Es un movimiento que estamos trabajando para cesar las deudas de que norte global ha pasado al sur global. Entonces, ¿cómo ustedes aquí están pensando la cuestión de las deudas? Porque no es posible que los países del sur global dejen de pensar en crecimiento porque tenemos muchos problemas sociales acá, así de miseria, de mucha hambre, e incluso de explotación de las multinacionales que están en nuestros territorios haciendo con mucha violencia. ¿Qué pasa? Que acá en Brasil creo que saben que la Petrobras, que es la compañía petrolífera de Estado brasileño, ya está en proceso de empezar a trabajar para sacar hidrocarburos en Río Amazonas. Es un ambiente que no se puede hacer eso, pero el Estado va a hacer. Entonces hay mucha presión para crecimiento. Entonces, así, creo que los países que están más estabilizados, digamos así, cómo las personas piensan o qué se puede dejar de tener sus vidas para que el sur global pueda así también hacer un decrecimiento. Porque, ¿qué pasa? Es que tenemos el Banco Mundial, el FMI, haciendo sus cosas en todo el mundo. Un ejemplo así muy aclarado acá que tenemos es el caso de Haití, que está 150 años pagando una deuda con la Francia. Entonces, los países de Europa que están así, que tienen más poder capital, ¿qué está haciendo en sus países para caer estas deudas? Porque no es posible que un país se quede a 150 años pagando una deuda que no existe porque se fue creada. Las deudas son creadas. eh, los territorios territorios de destrucción están creciendo en todo el mundo. Entonces creo que es importante sí los países de Europa, Estados Unidos no podemos hablar porque Estados Unidos está en una situación así muy mala, con el presidente totalmente fuera de la situación real del mundo.
pero creo que hay que pensar en fortalecer el fortalecimiento de las caídas de las deudas, incluso en los países de Europa también, porque todos los países tienen deudas. Todos los países tienen deudas. Estas deudas son creadas por los privados. Estas deudas son pasadas a los países. Entonces, no va a ser posible hacer una transición energética hasta que varias cosas tengan sido solucionadas. Una de esas cosas son las deudas. Y también pensar que estamos en un crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo. Esto es una cosa muy, muy peligrosa porque sabemos o qué está pasando en el mundo y que estamos justo a una compañera creo que ha hablado que estamos muy cerca de una tercera guerra. Y esto es así, va a destruir muchas cosas, va a cambiar mucho, pero el capitalismo es lo fundamental de ser destruido. Hasta este capitalismo, el patriarcado caer, podemos así hacer muchas acciones y todo, pero el básico es esta destrucción de capitalismo porque el capitalismo tiene un crecimiento que no para, pero nuestro planeta tiene recursos muy finitos. Entonces, gracias. Gracias, Ligia. Sí, creo que tu comentario, pregunta, duda se alinea bastante con la duda que expresó Filipina, así que la iremos hablando. Te paso la palabra, Paco. Sé que estamos llegando a las 5:30 y quiero respetar el tiempo de todas las personas aquí, así que si alguien tiene que irse o quiere irse, estamos libres y acabaremos prontísimo. Y, y sí, te pido de ser un poco coinciso y, y sí, después vamos a discutir las tres preguntas juntas. Gracias. Sí, no, no, muy breve. Además, son dos de ellas ya. Gabriel y Filip las habían comentado. Lo de Filip es eso que decía. Yo lo que al ir ciudad, pueblo por pueblo, recorriendo toda la orilla de Magdalena, lógicamente va a haber decrecimiento en gas, en petróleo y carbón, no queda otra, pero lógicamente todo el mundo que intentaba tener un frigorífico para poder conservar los alimentos. Entonces va a haber algo más de electrificación, eso no hay ni duda. Y por lo tanto, este tipo de propuestas nuestras creo que no van a estar allí encima de la mesa, ¿no? La segunda, que tiene que ver con lo de Graviel, también allí el tema de que de Ecopetrol, la empresa pública petrolera y los propios sindicatos de Ecopetrol hayan puesto tan fuertes en contra de seguir con los fósiles, abandonar el fracking y hacerse cargo de los proyectos de renovables que antes estaban siendo tan mal llevados, también yo creo que efectivamente ahí va a ser muy potente, ¿no? Pero también con sus contradicciones, ¿no? Se van a quedar sin su propio gas, ni siquiera para su propio consumo, ¿no? Entonces, encima de la mesa, pues están cuatro regasificadoras flotantes en la costa de gas de Estados Unidos. Es decir, pero bueno, no soy yo quien para juzgarles a ellos desde este punto de vista tan privilegiado, ¿no? Y lo demás, bueno, pues lo que acaba de decir ahora Dilla, pues evidentemente es el debate de años, ¿no? De la deuda está claro que debe de ser anulada, ¿no? Gracias, Paco. Y sí, gracias por compartir también tu experiencia en Asturias, que es muy importante. También hablar de cuestiones locales, ¿no? Cuando hablamos de conversaciones tan globalizadas y diplomáticas internacionales, tenemos que hablar de lo situado localmente. Y sí, gracias. Pasaré la palabra a quien quiera hablar de las ponentes. Hugo, levantaste la mano antes, si quieres decir algo tú, y podemos hacer una ronda de todas y Mm, después acabamos. Gracias. Sí, yo iba a comentar sobre la cuestión de la deuda precisamente que no se trata solo, que creo, bueno, todas las que estamos aquí, yo creo que apostamos, ¿no? por que hay una cancelación de la deuda que se ha creado, pero no solo eso, sino acabar con los mecanismos que generan de manera perpetua esa deuda, porque aunque esa deuda se cancelara, se volvería a generar una nueva. Y eso es precisamente lo que genera y lo que se ha internalizado en muchos gobiernos del sur global a nivel de la búsqueda del crecimiento, ¿no? Como forma de pagar la deuda. Muchos gobiernos del sur global están dedicando más gasto público a los servicios de la deuda, a pagar la deuda,
que realmente a los servicios públicos, ¿no? Y eso es tan claro, ¿no? Que está siendo una violación de derechos humanos y de garantías básicas de vida. Entonces, bueno, ese es un aspecto crucial de pensar como en estos marcos que van más allá del crecimiento y yo creo que tiene mucho que ver también, bueno, con la jerarquía monetaria que hay en el sistema global, ¿no? Del dólar y el euro, que los países del sur global tienen que acumular dólares y euros para poder realmente recibir importaciones y depender de exportaciones, por tanto, ¿no? Todo ese sistema tenemos que tener propuestas desde la sociedad civil y como, como todo lo que es la campaña de cancelación de la deuda y deuda por el clima y los distintos movimientos que están trabajando en esta línea, creo que es vital, ¿no? Que se vayan agregando estas demandas y creo que en Santa Marta precisamente habrá espacio más allá de la cuestión del tratado a traer todas estas propuestas y tejer alianzas por otro orden global que no esté basado en el imperialismo y que no esté basado en el capitalismo global, ¿no? Menos como salida. Solo apuntar también volviendo a la cuestión del cómo que traía Gabriel, que yo creo que es una pregunta que nos hacemos todas y precisamente pensar en esta diversidad de espacios, pero también quizá con una convicción clara, ¿no? De la incompatibilidad entre el sistema capitalista y una sostenibilidad real y partiendo de ahí, pues generar procesos de convergencia a nivel de sociedad civil para acumular fuerzas, como está siendo el Foro Social más allá del crecimiento a nivel de Estado español o están siendo otros foros en otros lugares, ¿no? Para poder hacer esto y dialogar y trabajar junto a sindicatos, a partidos políticos que compartan esta visión y generar un contrapoder que rompa con ese realismo capitalista de que la única vía es el llamado crecimiento verde, ¿no? Y aquí señalar que es verdad que por desgracia el gobierno de España no ha abandonado todavía esa narrativa, a pesar de las evidencias científicas muy claras de que un crecimiento verde es imposible, ¿no? A nivel global y en la escala que necesitamos. Algunos estudios apuntan a que si se sigue buscando el crecimiento, se tardaría en cumplir los objetivos de descarbonización del norte global más de 100 años. Entonces es como realmente ese no es el camino, ¿no? Si buscamos una responsabilidad comunes pero diferenciadas, debe haber un decrecimiento en el norte y una liberación del imperativo del crecimiento en el sur. Es un poco, bueno, que creemos que esa es la mirada que tenemos, una responsabilidad diferenciada para el norte. Así que sí, yo creo que bueno, que podemos seguir trabajando sobre todo en el cómo. Yo creo que estamos más que de acuerdo muchos en el qué, pero pues sí, gracias. Quería aportar estos aspectos. Gracias, Hugo. No sé si hay otras, otras ponentes que quieren comentar algo o responder alguna pregunta. Sofía, Filippín, no sé si queréis añadir algo por Alianza por el Clima o si no podemos ir cerrando. ¿Os va bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí este viernes y muchas gracias a Alianza por el Clima, Juventud por el Clima, ECODES, Sofía y Laura por estar y haber aceptado de organizar este evento y Hugo, Ana por la ponencia y desde Research in Negro sí, creemos que es el principio de esta colaboración, de hacer cosas juntas y entender cómo encajar nuestros marcos de activismo y de trabajo en la transición. Y, y gracias a todas las participantes por las reflexiones, las preguntas. Y, y sí, seguimos y publicaremos el vídeo de este coloquio en YouTube, en nuestro YouTube, y podéis encontrar la declaración que lanzó Alianza por el Clima, ¿no? En la página web de Santa Marta, que está aquí, está en algún sitio. Bueno, si la podemos enviar por correo a los participantes y se puede firmar. Nosotros como Research en Libros la hemos firmada y Y también podéis compartido en el encontrar. chat. Perfecto. Y también en nuestra página y en el correo os enviaremos un enlace a nuestra contribución que enviamos con las propuestas políticas decrecentistas a Santa Marta y la publicamos en nuestro blog, lo encontráis allí, y el informe que presentaron Hugo y Ana. Y nada, gracias, vamos hablando y, y que vaya bien este fin de. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias hasta por la luego. moderación. Encantado. Nos Gracias. vemos.
Mm.